¿Mm? Eh, Eventualmente, ya lo mencionaba Brigitte en algún momento, personas que pueden tener, por ejemplo, trastornos respiratorios, inflamación crónica de las vías aéreas, una hipertrofia de cornetes nasales o problemas de rinitis, problemas crónicos, por ejemplo, de amígdalas, pueden ser más susceptibles a el efecto nocivo de un irritante respiratorio que pueda generar inflamación, efecto obstructivo que impida la respiración adecuada en esa persona en el caso del contacto con un químico. En cuanto a la función del órgano, pues es un factor que puede estar relacionado también con tanto la severidad del efecto fisiológico o tanto el impacto que reciba mi cuerpo por el agente tóxico, como la posibilidad de que esa persona responda al tratamiento que yo le pueda hacer, desde los primeros auxilios hasta, si lo requiere, el cuidado intensivo. No es lo mismo un paciente que está completamente sano, por ejemplo, a un paciente que tiene una enfermedad hepática, un paciente con una enfermedad renal, porque de entrada ya son condiciones que me alteran la capacidad del cuerpo de metabolizar o de degradar los compuestos químicos y eventualmente de eliminarlos. Entonces es un factor que va a influir también en cómo la persona se defiende y cómo la persona me responde al tratamiento que yo pueda hacer. La capacidad de respuesta. En este caso no hablamos específicamente de la capacidad de respuesta del paciente, sino la capacidad de respuesta de quienes estamos a su alrededor. Entre más rápida sea la reacción ante una persona que sospechamos está intoxicada, sus posibilidades de supervivencia son mucho mayores. Y esto cobra muchísima más importancia en poblaciones especiales como los niños. Cuando hablamos de los niños, recordemos que eventualmente su respuesta fisiológica a condiciones tan graves como el paro cardíaco no es buena, mientras que la supervivencia en un paciente adulto, en una persona adulta, a un paro cardíaco puede ser de hasta el 40%. Cuando hablamos de los niños, esa posibilidad de supervivencia es de menos del 5%. Por eso es tan importante poder actuar rápido. Y lo mejor, lo ideal sería poder actuar antes de que ocurra. Realmente la mejor manera de tratar adecuadamente las intoxicaciones es evitando que las personas se intoxiquen. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, entonces es importante que las personas, que todos tengamos por lo menos un entrenamiento básico en prevención, primeros auxilios. Por eso es tan importante que las empresas capaciten a su personal, es tan importante que existan las brigadas en las empresas y otra serie de iniciativas que permiten que la capacidad de respuesta sea mucho más adecuada y le dé una mejor posibilidad, una mayor posibilidad a la víctima en caso de una intoxicación. Con respecto al tipo de sustancia, entonces, el tipo de sustancia principalmente me va a influir circunstancias como su toxicidad, que lo puedo evaluar a través de las dosis tóxicas, las dosis letales, que son aquellas mediciones o aquellas dosis que me permiten saber qué tan potente es el efecto tóxico de una sustancia y que eventualmente qué tan peligrosa puede ser esa sustancia en caso de exposición. Eh, Efectivamente las sustancias no actúan igual por cualquier vía, no es lo mismo, por ejemplo, tener contacto con monóxido de carbono, que es un gas altamente tóxico, muy conocido, con un buen overol, botas, gafas protectoras, una muy buena protección personal, pero sin máscara. Que eventualmente estar sin camisa, en pantaloneta, en chancletas, pero tener una máscara adecuada para protección. ¿Por qué? Porque su mayor peligrosidad está por la vía inhalatoria, no por la vía dérmica, no por la exposición gastrointestinal
o de otro tipo. Eso hace que en dos circunstancias diferentes una sustancia no vaya a tener el mismo comportamiento. Y adicionalmente el tiempo de exposición. Eventualmente una persona entre más tiempo esté expuesta a un agente químico va a ser mucho más susceptible al riesgo de daño, tanto si es un efecto agudo como si es un efecto crónico. También va a ser un factor relevante y muy importante a la hora de evaluar un posible desenlace. Bien, ¿qué es lo que normalmente hace el cuerpo cuando se enfrenta a un agente nocivo o un tóxico? El cuerpo siempre va a intentar disminuir la progresión del tóxico. Por eso el cuerpo cuenta con una serie de mecanismos para metabolizar o para degradar los químicos y para buscar eliminarlos eventualmente. Va a buscar mantener la perfusión tisular. ¿Qué es eso? Va a buscar que la llegada de sangre y oxígeno a los diferentes tejidos sea lo más normal, lo más regular posible, y si eso no es posible, por lo menos va a privilegiar aquellos órganos vitales como el corazón, el cerebro, los riñones, eventualmente otros órganos que puedan ser necesarios como el hígado, dependiendo la severidad de la agresión química que se presente. Va a buscar prevenir la falta de oxígeno, especialmente en órganos como el cerebro que rápidamente se ven afectados. Va a tratar de proteger el consumo metabólico, es decir, va a tratar de que mi cuerpo siga utilizando de manera eficiente todos aquellos nutrientes que requiere, además porque en este momento los necesita con mucha más urgencia porque tiene que defenderse. Va a buscar proteger procesos vitales como la función enzimática y va a tratar de minimizar el daño estructural. Como veremos más adelante en el curso, lastimosamente, muchas acciones de las que a veces tomamos en primeros auxilios, muchas de las intervenciones a veces populares o dadas por la experiencia que se pueden generar por parte de las personas, de la comunidad o por parte del personal médico, lo que hacen en vez de ayudar al paciente es evitar que el cuerpo mantenga estos mecanismos de protección y en vez de generar un apoyo al paciente realmente, pues incrementar el riesgo de daño. Veamos un poco algunos ejemplos de intoxicaciones agudas por sustancias que podrían ser ejemplos para entender un poco más cuáles son algunos efectos de los agentes químicos. Estos son escenarios potenciales en los cuales se pueden exponer las personas a agentes químicos, pero realmente no todos los escenarios deben ser de este tipo. Tenemos los escenarios caseros como los accidentes, en el caso de los niños que ingieren medicamentos, productos de limpieza, de pronto combustibles, gasolina, ACPM, diferentes productos químicos, simplemente por de pronto descuido de los padres, los adultos que están a cargo de ellos, y porque los productos generalmente no se manejan con las precauciones adecuadas. O pueden ser un intento suicida en una persona con algún trastorno emocional o con una circunstancia aguda que lo lleva a tomar una decisión desesperada. Así que vamos a tener una serie de accidentes, incluso si lo miramos en el entorno industrial, no necesariamente deben ser explosiones, derrames, fugas, pueden ser simplemente exposiciones puntuales de un solo individuo, una persona que está, por ejemplo, reparando una motobomba sin las precauciones adecuadas, sin los elementos de protección personal y eventualmente se ve expuesta de manera aguda a algún tipo de sustancia. O incluso puedo tener el escenario de la exposición crónica a diferentes productos, el caso de los plaguicidas en los fumigadores, el caso de los metales pesados en diferentes actividades químicas, industriales, etcétera. Por ejemplo, podría ser, por ejemplo, la intoxicación crónica con plomo en las personas que trabajan en la industria de las baterías
para vehículos, ya sea artesanal o sea, digamos, industrial completamente legal, etcétera. Entonces son escenarios diferentes donde podemos encontrarlos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la información que con frecuencia utilizamos para identificar los peligros a los cuales una persona se puede exponer en el caso de un contacto agudo con químicos. Tal vez muchos recuerden los rombos NFPA o diferentes elementos que sirven para identificación de riesgos y que nos pueden dar una idea de qué tan peligroso puede ser. Este tipo de elementos de información son muy útiles no solamente para los compañeros de trabajo de una potencial víctima o para un grupo de rescate, también son útiles incluso para el personal de salud, muchas veces para poder identificar a qué tipo de sustancia se enfrentan, debido a que con frecuencia hay sustancias que no solo ofrecen peligro para la víctima, sino también ofrecen peligro a todas aquellas personas que entran en contacto con ella sin tener la protección adecuada. Aquí tenemos algunos ejemplos de elementos de protección personal, obviamente diseñados para proteger algunas de las vías más frecuentes de ingreso de tóxicos, algunas de las vías que pueden estar relacionadas con efectos nocivos. Y tenemos eventualmente aquí lo que es el modelo de un área de respuesta en el caso de un incidente agudo. Cuando hablamos de incidentes agudos es importante recordar que existe una zona donde se presenta el incidente y estas zonas eventualmente son altamente peligrosas porque ofrecen riesgos importantes tanto para la víctima como para todas aquellas personas que ingresan allí y no tienen los elementos adecuados para poder estar en el sitio sin algún riesgo. Un ejemplo puede ser un operario de empresa de teléfonos o de alguna empresa de mantenimiento que ingresa a una alcantarilla que está llena de gas metano. De pronto en que no sale, el compañero ve rápidamente que el compañero no sale, entra detrás de él a tratar de sacarlo y ahora tenemos dos que no salen y eventualmente todo aquel que ingrese detrás de él sin elementos de protección va a ser afectado. Entonces vamos a tener una sumatoria de efectos nocivos agudos para un grupo de personas. Así yo puedo convertir un evento potencialmente peligroso, pero individual, en un posible evento colectivo o incluso en un potencial desastre o una potencial catástrofe si yo no tengo claro la forma de actuar. Vamos a tener unas zonas potenciales donde puede haber mayor seguridad, lo que se llama una zona de descontaminación o zonas tibias, que son aquellas donde sí puede llegar el personal básico, las ambulancias, eventualmente personales de socorro, y que van a tener la posibilidad de hacer un manejo inicial de una víctima en condiciones relativamente seguras, ¿no? Y van a poder por lo menos realizar unas medidas básicas como la descontaminación si es el caso necesario, o eventualmente un soporte vital o una reanimación o primeros auxilios básicos para permitir que esa persona llegue finalmente a una zona fría que normalmente son nuestros hospitales, que es a donde llega esa persona en unas condiciones de estabilidad y de seguridad para el equipo de salud, de tal manera que podamos atenderlo de una forma adecuada y pronta. Bien, aquí tenemos entonces un poco más la explicación de estas zonas. Entonces, una zona inicial que es donde mi objetivo siempre va a ser simplemente retirarme, ¿sí? Y evitar que haya gente allí. Es una zona donde nadie debe estar. Todo aquel que se queda en esta zona para tratar de evacuar a otras personas, etcétera, pues corre un alto riesgo de simplemente convertirse en una víctima más. Y dos zonas en las cuales sí va a ser un poco más seguro para un equipo que pueda realizar el trabajo adecuado
de descontaminación, estabilización, para poder llevar el paciente posteriormente a un manejo definitivo y adecuado de su incidente. Entonces, así se puede ver la respuesta eventualmente en un escenario de una ciudad, por ejemplo, como Bogotá, una zona de impacto, con un área potencial de seguridad donde ya puede ingresar un equipo de evacuación y atención, y posteriormente una zona mucho más segura que voy a tener, en la cual voy a poder tener la atención hospitalaria y el tratamiento definitivo de las víctimas. Entonces son las, digamos, características generales de un evento que, como mencionábamos, puede ser pequeño, puede ser mucho más grande, entonces va a tener una serie de variaciones dependiendo a su tamaño, a las personas involucradas y otras características. Bien. Entonces, aquí tenemos todo el esquema completo, todos los grupos, todos los sitios que podemos encontrar. Y es importante recordar siempre, dentro de lo que es la protección, que voy a encontrar una serie de sustancias que me pueden generar riesgo de contaminación secundaria. ¿Qué es el riesgo de contaminación secundaria? Es aquel riesgo que se me da por entrar en contacto con la víctima. Entonces, la contaminación primaria es aquella que se da cuando yo entro en contacto con el ambiente en el que estuvo la persona o cuando entro en contacto directo con la sustancia con la que se produjo el incidente. Pero también puede ser riesgoso en algún caso, por ejemplo, cargar, abrazar o ayudar a movilizar una persona que está impregnada en productos químicos como insecticidas, aceites, combustibles, diferentes tipos de solventes. ¿Por qué? Porque ellos sí van a entrar en contacto con mi cuerpo, van a entrar en contacto de pronto con mi piel, eventualmente con mucosas, o yo mismo puedo inhalar vapores que ese paciente esté emanando, y todo eso puede hacer que yo también sea afectado eventualmente y resulte convirtiéndome en una víctima dentro del proceso. Una persona que sufre una intoxicación, sea esta aguda o sea crónica, generalmente tiene 3 tipos de fases, o 3, digamos que la historia natural de su intoxicación puede dividirse en 3 momentos específicos. Uno es una fase preclínica. Una fase preclínica es aquella donde la persona puede aún no mostrar ningún tipo de síntomas. ¿Por qué es importante esta fase? Porque muchas veces la fase preclínica genera la falsa sensación de que la sustancia no es tóxica. Y especialmente eso se da con agentes, por ejemplo, hepatotóxicos, por ejemplo, los niños que se toman el acetaminofén o adultos que se toman el acetaminofén por intento suicida, eventualmente, por ejemplo, muchachos que consumen hongos pensando que son alucinógenos para drogarse y resultan consumiendo hongos hepatotóxicos, hongos que dañan el hígado. O puedo verlo en las crónicas, por ejemplo, un paciente que trabaja en reciclaje de baterías, que tiene exposición a plomo continuamente, el paciente puede durar años o incluso décadas en una fase preclínica, es decir, sin presentar síntomas potenciales. Y eventualmente cuando ya empiezan a presentar síntomas, puede ser porque hay una lesión potencialmente seria. ¿Sí? Eventualmente, en ejemplos como el del acetaminofén, un paciente puede demorarse aproximadamente 24, 48 horas en mostrar síntomas apreciables, y a veces cuando esos síntomas empiezan a aparecer es porque el hígado ya está presentando un daño potencialmente grave. Por esa razón no es de confiarse en que si un paciente intoxicado o que presumo que está intoxicado se encuentra sin síntomas o se encuentra aparentemente bien, significa que no tiene ningún efecto o que no esté intoxicado. Realmente esa es una reacción más bien peligrosa y es mejor siempre asesorarse antes de tomar alguna decisión. La fase clínica es aquella donde el paciente ya presenta sus síntomas, muchas veces
en muchos pacientes por el tiempo de llegada, etcétera, es la fase donde se actúa. Normalmente es una fase donde ya viene no solamente el tratamiento de la intoxicación, sino el control de síntomas y posibles daños. Y finalmente tendrá una fase de resolución que es aquella en la cual lo ideal es que el paciente nunca llegue, que es esa fase donde o mi paciente, si lo trate tempranamente y de manera adecuada, se va a recuperar, se puede curar adecuadamente, o si no se hizo el tratamiento de manera oportuna, de manera adecuada, esa víctima puede sobrevivir, pero sobrevivir con secuelas graves, o definitivamente fallecer como consecuencia de una intoxicación de alta gravedad. Cuando hablamos de los tipos de efectos, entonces podemos tener dos clases principales. Uno es el efecto local. En muchas intoxicaciones se puede presentar que el paciente, los síntomas o los efectos que podemos encontrar se dan solamente en el sitio donde se presentó el contacto, como el caso del paciente que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Aquí ustedes pueden ver un paciente que tuvo contacto con cemento. Posteriormente les mencionaré algunas cositas y en el curso hablaremos un poco acerca de los químicos en polvo o de los elementos en polvo que pueden ser altamente peligrosos, como el cemento o la cal. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene un efecto local, que son quemaduras. Aquí vemos unas quemaduras de segundo grado y unas quemaduras de tercer grado, ya mucho más profundas. Y puede ser el efecto sistémico, por ejemplo, esta paciente que vemos acá con una intoxicación por un plaguicida, un herbicida que produce fibrosis pulmonar, conocido como el paraquat. Esto es un intento suicida. Una paciente que lastimosamente tuvo un efecto muy grave y desarrolló una fibrosis pulmonar. Si vemos toda esta imagen de acá y si vemos la imagen de este pulmón de acá, si vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, vamos a ver prácticamente el área funcional que queda en este pulmón es solo este pedacito de aquí y este pedacito de acá parcialmente. Entonces, una lesión grave de los pulmones, una paciente que lastimosamente falleció un par de semanas después de su intoxicación. Entonces, vamos a tener efectos variables dependiendo de donde lo encontremos. Puedo encontrar efectos nocivos que, aunque no necesariamente me comprometan la vida del paciente, son graves porque me pueden comprometer la funcionalidad. Igualmente, así yo no me muera por el contacto, por ejemplo, ocular con un tóxico, yo puedo tener lesiones como una úlcera en la córnea, puedo tener un trauma de la córnea del ojo y puedo perder la visión por ese ojo. Entonces, eso también se considera una lesión potencialmente grave. O puedo tener lesiones eventualmente leves o moderadas, como el caso de este señor que vemos acá, un señor que hizo una conjuntivitis alérgica, porque simplemente estaba viendo televisión y la esposa, como esas mamás o esas abuelas con iniciativa, entró al cuarto aplicando el insecticida para los mosquitos de manera indiscriminada y pues el señor tuvo algo de contacto ocular y desarrolló esta conjuntivitis que afortunadamente fue transitoria, fue leve y no generó mayores problemas. Pero son ejemplos de lesiones potenciales que podremos encontrar y que trataremos en su momento con mucha más amplitud. Aquí tenemos, por ejemplo, lesiones dérmicas. Con frecuencia estas lesiones pueden también relacionarse con estados propios del individuo. Por ejemplo, es mucho más frecuente que las lesiones se presenten si el individuo es una persona que sufre de alergias, de dermatitis con frecuencia. Puedo entonces tener más propensión a hacer lesiones potencialmente más graves. Aquí en este caso vemos específicamente quemaduras, esto es quemaduras por ácido acético. Tal vez algunas personas recuerden hace algunos años que se probaron unos marcadores en las elecciones, en algunas elecciones, se probaron unos marcadores que simplemente se rayaba o se marcaba el dedo después de votar, pues resultó que en algunas zonas del país
los mismos jurados cuando agitaban los marcadores se les salía el contenido y resultaron teniendo algunas quemaduras con ácido acético. Eventualmente por accidentes como esos, ustedes tal vez se dieron cuenta que esos marcadores solo se usaron en esas elecciones y después desaparecieron. Esos efectos pueden depender también de qué tan rápido yo logré hacer una buena descontaminación. Entonces, es importante dentro de la atención de una persona que está en una situación de urgencia, saber cuándo debo entrar a apoyarlo. Aquí tenemos un ejemplo de una descontaminación cutánea. Entonces, cuando una persona que tiene contacto con un químico en la piel, debo hacerle un baño corporal. Perdón. ¿Sí? ¿Cómo es la manera adecuada o cuál es la manera adecuada de hacer un baño corporal y cuándo no debo hacerlo? Si recuerdan la fotografía de nuestro paciente del contacto con cemento, una de las razones por las cuales presentó las quemaduras es porque la primera medida de auxilio que se le realizó fue lavar abundantemente la zona con agua, ¿sí? Y en este caso, el producto, en este caso el cemento, la cal y otros componentes, reaccionaron de manera rápida con el agua y lo que hicieron fue incrementar el área de quemadura. Entonces, es importante conocer ese tipo de elementos, cómo actuar y cómo producir menos daño a la víctima para no generar, en ese caso, mayores problemas. Esos serán algunos elementos potenciales que trabajaremos más adelante en el curso para todos aquellos interesados. Bien, les pido mil disculpas un poco, sé que han escuchado de pronto algunos momentos de tos, lastimosamente tengo algunos problemas vocales, pero créanme que haré el mayor esfuerzo porque me puedan escuchar adecuadamente y que haya las menores interrupciones. Elementos como la descontaminación ocular, es importante también conocerlos. Un lavado ocular es potencialmente una medida salvadora de un ojo, potencialmente una medida que me puede ayudar a que una persona no pierda la función de su ojo, pero si no lo sé hacer adecuadamente y si no identifico claramente cuál es la mejor forma de intervenir en este caso, lo que puedo hacer es crear un trauma mayor y acelerar la pérdida funcional del órgano. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta cómo hacer, cuándo hacer de manera adecuada un lavado ocular. Tener en cuenta que en los casos de exposición ocular es muy importante siempre, sobre todo si la persona tiene alteraciones como visión borrosa, si hay dolor, cualquier elemento adicional y sobre todo cuando son accidentes ocupacionales, pero eventualmente en cualquier escenario, tener en cuenta la posibilidad de que dentro de la atención la persona reciba una evaluación por el oftalmólogo o el optómetra, por lo menos si no tengo el acceso rápido al oftalmólogo, para descartar lesiones que sean potencialmente graves en el corto plazo, como una ulceración o una herida en la córnea, o una potencial quemadura que requiera un tratamiento. También yo puedo encontrar dentro de los efectos por exposición a agentes, también puedo encontrar efectos por inhalación, y tal vez uno de los más frecuentes es la inhalación de gases. Esa inhalación puede ser aguda o puede ser crónica, y es una de las circunstancias que generalmente vemos más en la consulta de toxicología, y es el antecedente de accidentes ocupacionales por inhalación de químicos en escenarios como refinerías, laboratorios, laboratorios que pueden ser simplemente laboratorios médicos con reactivos, o puede ser el caso de laboratorios de producción industrial, de producción de materias primas. Dentro de esos escenarios, recordemos que no todos los gases se comportan igual. En general podemos dividir los gases en dos grupos básicos, que son aquellos gases que producen irritación o inflamación de la vía respiratoria, y aquellos gases que producen asfixia.
Esa asfixia puede ser una asfixia simple o puede ser una asfixia compleja. Esa asfixia simple es cuando ese gas lo que hace es desplazarme el oxígeno del área en la cual yo me encuentro y de tal forma que yo no voy a poder inspirar o inhalar una cantidad suficiente de oxígeno. Mientras que los complejos como el monóxido de carbono no solo me desplazan el oxígeno de la atmósfera, sino que me lo desplazan de la sangre. Por eso eventualmente su tratamiento es más complejo, como hablaremos más adelante. Dentro de la inhalación por gases irritantes, hay que tener en cuenta es que este cuadro normalmente se caracteriza porque hay inflamación. Dependiendo del tipo de gas, dependiendo qué tan soluble sea en agua, esos gases pueden solamente producir inflamación superior de la vía aérea. Entonces me pueden producir rinorrea o moqueadera, me pueden producir inflamación nasal, tos, de pronto me pueden inflamar las cuerdas vocales, producirme una laringitis, que puede ser un evento grave si es muy intenso o si es un niño, por ejemplo. O puede también producirme inflamación respiratoria inferior, que me puede dar cuadros similares al cuadro asmático, con inflamación bronquial, cierre de los bronquios, que es lo que llamamos la broncoconstricción, o incluso, dependiendo qué tanto tiempo esté expuesto, me puede favorecer la inflamación del tejido pulmonar, del tejido funcional de los pulmones, me puede llevar a lo que son las neumonitis, las neumonías, o llevarme a un edema pulmonar, que es cuando los pulmones se llenan de agua o de líquido y no permiten que se intercambien los gases, haciendo que el paciente pueda entrar en una falla ventilatoria. Esta inhalación es tan importante manejarla en la fase aguda, tanto por el hecho de que el paciente puede fallecer como consecuencia de una inflamación severa, como por el hecho de que el paciente, si no lo manejo adecuadamente, puede sobrevivir con secuelas importantes. Lastimosamente, a veces el manejo inicial falla, tanto en los primeros auxilios, en el traslado al hospital, como en la atención médica inicial, llevando a que los pacientes desarrollen complicaciones crónicas como el asma ocupacional o enfermedades alérgicas a largo plazo, que hacen que la persona tenga una gran cantidad de problemas laborales o que incluso entre en temas de discapacidad o incapacidad laboral, etcétera. Entonces, eventualmente es un evento que se puede volver crónico, discapacitante, si no se maneja de la manera adecuada. Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una radiografía del tórax, del pecho de una persona expuesta a un químico. No vamos a hacer un curso acelerado de semiología o de medicina, pero quiero mostrarles, generalmente la idea es que el tejido pulmonar normal debe ser más o menos así como lo que ven ustedes acá. Y aquí vemos una gran cantidad de imágenes como de una telaraña, una red. Todas estas imágenes lo que me muestran es una amplia zona de inflamación bronquial como consecuencia de la exposición a un gas irritante y a la inflamación de ese tejido pulmonar. Eventualmente la vía de ingreso en estos casos obviamente será la vía inhalatoria, por eso también el impacto dependerá de si la persona utilizaba los elementos de protección personal adecuados, si además los sabía usar bien, porque las máscaras no es solamente tenerlas, sino colocárselas adecuadamente. Ahí las máscaras tienen una forma adecuada de utilizarse y tienen que tener unos tiempos de mantenimiento, etcétera. Todos esos factores influyen en el grado de protección que yo logré tener y obviamente influirán en si mi intoxicación fue de mayor o menor. Con respecto a los gases asfixiantes, tenemos el evento, por ejemplo, del monóxido de los asfixiantes simples, que una característica cuando hablamos principalmente del monóxido es que es un gas incoloro e inoloro. Eso hace que sea difícil detectarlo y lastimosamente uno de los problemas cuando se dan intoxicaciones puras con monóxido de carbono es que la persona
rápidamente puede empezar a tener síntomas, pero no detectarlos debido a que el gas no tiene una